Y continuando con las capacitaciones gratuitas que estamos dando por la empresa, tenemos la oportunidad esta vez de presentar un nuevo curso, un nuevo webinar, ¿no? Que debemos, eh, con con el título de ¿qué debemos tener en cuenta para realizar el mapeo térmico de un almacén y la calificación del embalaje isotérmico de una droguería? Este es un concepto ahorita que DGMIT en sus inspecciones rutinarias que está realizando, inclusive en las certificaciones, y está solicitando, bueno, el mapeo térmico siempre, pero la calificación de los embalajes, especialmente para envíos a provincias, está solicitando, ¿no? Entonces es una capacitación muy importante para tener en cuenta. Inclusive nos va a servir también como una capacitación para los directores técnicos que forman parte de droguerías, porque es parte de la capacitación continua que nos pide DGMIT en las inspecciones cuando nos realizan, ¿no? Bueno, esta ponencia lo va a dictar mapeo térmico de almacenes, lo va a dictar el doctor Wilber Alberto Rodríguez Ramos, es responsable de validaciones de Mastech Lab con amplia experiencia en el tema de mapeos térmicos, ¿no? Si hemos tenido quizás algunos el privilegio de contar con su experiencia en nuestros almacenes para realizar el mapeo térmico, conocen su capacidad, por lo tanto, vamos a dar el paso al doctor Wilber para la ponencia respectiva. Por favor, los que desean hacer consultas, es adecuado lo realicen por el chat para no interferir ahorita con la ponencia del doctor, por favor. Y al finalizar las diapositivas y ponencia del doctor, algunas de ellas van a ser absueltas por Wilber. Entonces, Wilber, empezamos con la ponencia, por favor. Adelante. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre ha sido importante tener presente toda la reglamentación, ¿no?, que tenemos de parte de la autoridad sanitaria para cada uno de nosotros, los químicos. No sé si de repente habrían algunas personas de los participantes que no sean químicos o de repente todos son. Pero me dirijo a todos, ya que esto es de relevante, es muy relevante toda la información que estoy interesado en compartir, ¿no? Más bien, yo quisiera que con toda confianza ustedes puedan anotar sus consultas, algunas dudas que tengan, y lo hacen saber, como indicó el doctor Carlos, eh, para, para poder absolverlas, ¿no? Ya sean, si es que no llega a alcanzar el tiempo, de repente por vía correo o de alguna otra forma que nos puedan hacer llegar. Bien, quería hacer mención al inicio, desde un inicio referente a la norma que rige en la actualidad, que es la Resolución Ministerial 132/2015, que es la que básicamente hace hincapié a el tema central de mapeo térmico en almacenes. Y esto podemos describirlo como el documento técnico, ¿no?, que son las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no?, dirigido para todos los productos, dispositivos, productos sanitarios. Esta norma, este reglamento, valga decir, tiene, si nos centramos puntualmente a mapeo térmico, dentro de sus disposiciones generales, los conceptos ya conocidos por muchos de nosotros. Sin embargo, no está de más recalcar de que simplemente el término mapeo térmico, perfil térmico, involucra mucha logística para poder ejecutarla. La norma indica tal cual como pueden visualizar en las disposiciones generales de que vendría a ser la colección de datos de temperatura en diferentes espacios de un área, por ejemplo en el almacén, ¿no? Ese es el concepto general, ¿no? Lo que sí es importantísimo tener presente, las temperaturas a las cuales uno pueda compartir la temperatura a la cual uno suele manejar los productos farmacéuticos. Si son de temperatura ambiente controlada, que es de 15 a 25 usualmente, o también las temperaturas refrigeradas de 2 a 8 grados, que son las que usualmente las que se pueden trabajar dentro de los almacenes. Hay algunos otros, digamos, que prestan el servicio con almacenes de congelados. Eh, Son muy pocos, sin embargo, también deben de pasar por este tipo de validaciones que son los mapeos térmicos previos, ¿no?
siempre es bueno tener en cuenta de que estos conceptos, llámese temperatura ambiente, ambiente controlada, congelada, refrigerada, debemos tenerlos presente y bien claro para el momento de poder enfrentar una auditoría o visita de la autoridad en cada uno de los almacenes. Referente a las instalaciones, equipos e instrumentos, también la norma es clara en indicar de que es importantísimo tener una iluminación adecuada y que tanto la temperatura como la humedad debería estar regulada por equipos o instrumental que nos brinde esa seguridad de que todo el espacio que se está destinando para el almacenaje de cada uno de los productos farmacéuticos pues nos da la confianza de que efectivamente cumple con las disposiciones que se está solicitando, ¿no? Respecto a los instrumentos o equipos que nosotros podamos tener internamente, se refieren puntualmente a que existen ciertos equipos que son, que nos ayudan para controlar la temperatura y otros equipos que son los que nos ayudan para registrar la temperatura. Los que son los equipos que están destinados para el control, llámense los equipos de refrigeración, los equipos de ventilación, los deshumedecedores, o también los calefactores y los otros equipos que había mencionado, que son aquellos que nos ayudan a mantener ese control, ¿no? Nos ayudan a mantener ese control. No sé si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien, pero la función de compartir pantalla creo que no la has dado. ¿Lo puedes compartir nuevamente A ver, a ver. para ver las diapositivas? ¿Está ahí? Sí, sí está, ¿verdad? Sí está. Ya. Sí Está está. en el... Ya, listo, listo. Entonces, como le mencionaba, está en tener presente, ¿no? El instrumental, todo el instrumental que está involucrado dentro del almacén, llámese los equipos de refrigeración o los que tratan de regular la temperatura interna y la humedad, y también los equipos que nos ayudan al registro y al control de cada de los ambientes que tenemos dentro del almacén. Se hace hincapié a que el área de aprobados es la que sí o sí debe de estar con el mapeo respectivo de temperatura y humedad, ¿no? Sin embargo, no está de más de que también se realice el mapeo térmico en aquellas otras áreas que son parte de todo el almacén, desde la recepción, la cuarentena, y pues también el área de contramuestras, por si en algún momento existe la posibilidad de que puedan ubicar ahí productos que son muy contadas veces de repente. Sin embargo, se tiene que tener presente de que también se pueden colocar al momento de realizar el mapeo térmico, se tienen que controlar y colocar algunos registradores con memoria para poder captar esa data, ¿no? De cómo están esos ambientes, aparte de lo que, como les decía al inicio, el área de aprobados es la que esencialmente tiene que ser la directamente involucrada respecto al mapeo de temperatura y humedad, ¿no? Entonces, acá podemos, este es el texto puntual que describe la resolución 132-2015, y siempre es bueno darle una lectura de vez en cuando, ¿no? Porque a veces ocurre de que lo podemos vivir en el día a día, pero hay detalles o términos que nos van a ayudar al momento de saber enfrentar, como le reitero, a la autoridad en el buen sentido de la palabra para poder con sustento, poder proponer nuestro conocimiento, poder decirles o sugerirles también las mejoras en cada uno de los procesos, ¿no? Continuando con el área de aprobados, que es la que, como les mencionaba, esencialmente el área importante para poder hacer el mapeo térmico, indica pues de que en caso de que se traten ya de productos termosensibles, ¿no? Ahí la indicación es clara en el hecho de que esa área mapeada debe de tener los registros de mapeo térmico documentados, ¿no? Para poder respaldar el buen funcionamiento, ¿no? Con esa documentación, respaldar el buen funcionamiento y conservación de cada uno de los medicamentos, ¿no? Entonces, este perfil de temperatura, ¿no? Se debería de hacer como se muestra
pruebas de mapeo con carga y pruebas de mapeo sin carga, ¿no? Este tipo de pruebas que se deberían de realizar, si bien es cierto, a veces por el día a día del trabajo de los almacenes, a veces es un tanto complicado, ¿no? Que puedan tenerlo sin carga o con carga. Se recomienda de que desde el inicio, pues, desde el inicio que se hace la apertura de los establecimientos, el mapeo sin carga es importantísimo para ir ya conociendo cuáles son las áreas más débiles o propensas al calentamiento y también dependiendo de la estación, ¿no? De la estación en la que se puedan encontrar. La guía de inspección, como podrán ver, también hay detalles en las cuales en el momento de que la autoridad se acerca hacia el establecimiento, respecto al mapeo térmico, hace hincapié en estos puntos, ¿no? Y nos califica si es que estamos o no cumpliendo, ¿no? Respecto a la humedad relativa, si existen procedimientos o programas de calibración. Todo ello, bien sabemos de que es importante para poder tener al día toda la documentación y saber eh, eh, el momento de la inspección, saber sustentarla, ¿no? Respecto a la preparación del almacén a diversas temperaturas, como dijimos al principio, los almacenes que usualmente se tienen son aquellos que puedan estar a temperatura ambiente controlada, temperatura ambiente de 15 a 30 grados, o las de temperatura refrigerada de 2 a 8. Todos aquellos almacenes, eh, de una u otra forma, tienen que estar muy bien estructurados desde el inicio, desde la entrada, los ambientes internos, para que esas subdivisiones posibles que puedan haber internamente, como que también existen algunos almacenes que es un solo cuadrilátero en el cual está distribuido en una forma de herradura toda desde el ingreso hacia el final, ¿no? Sin embargo, hay otros almacenes en los cuales son cuartos, hay varios cuartos en donde destinan un cuarto para la recepción, otro cuarto para la cuarentena, de bajas, devoluciones, otros espacios para aprobados. Entonces, esas subdivisiones eh, también conllevan a que se tenga que tener mayor número de equipos de control de temperatura, ¿no? Ya que no solamente va a bastar tener un aire acondicionado o un deshumedecedor solamente para aprobados, sino tenemos que tener aire y deshumedecedor para cada una de las áreas, ¿no? Ya que todo el ambiente es uno solo, ¿no? Al momento de que hablamos de una droguería o almacén especializado, pues hablamos del todo, ¿no? No solamente del área de aprobados. Entonces, describiendo acá en la parte del almacén, es importante tener presente de que si se trata de un almacén a temperatura refrigerada, lo mínimo que debe tener es la cuarentena, contramuestras, del área de aprobados. Son áreas que son muy puntuales para el momento de la inspección, ¿no? Son áreas que sí o sí tienen que estar, ¿no? Dentro de esta área destinada para al almacén a temperatura refrigerada. Acá les puedo mostrar un almacén a temperatura ambiente controlada. Es una sugerencia simplemente de cómo podría estructurarse. Seguramente ustedes han tenido la experiencia en el campo mismo, ¿no? De poder armar el propio almacén donde ustedes pueden estar laborando. Y pues hay que sacarle el máximo provecho a cada una de las áreas, ¿no? Acá, como podemos ver, el área de recepción, contramuestras. Estos, por ejemplo, son solamente parihuelas. Internamente pueden destinar el área de aprobados anaqueles o racks, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de productos que vayan a tener, el tipo de productos que vayan a comercializar. Si se tratan de equipos médicos, pues lo adecuado son las parihuelas, ¿no? Pero si se tratan ya de productos farmacéuticos, frascos, gotas, cremas, entonces se sugiere que puedan ser anaqueles o racks, en donde se puede hacer una distribución adecuada a cada uno de los productos, ¿no? Acá podemos ver cómo es que hace
se hace la colocación del aire, de las turbinas de aire, los anaqueles totalmente limpios y de material aluminio, lo que permite la limpieza, ¿no? La iluminación se recomienda que esté lejana al anaquel, ¿no? Por el posible calentamiento que pueda producir sobre esa área donde si es que colocan algún producto farmacéutico y está cercano al foco o al mismo ventilador que a veces calienta, pues eso es inadecuado, ¿no? Acá a la derecha también podemos ver un almacén pues muy bien distribuido, ¿no? Los compartimentos, la cajonería, eh, también el uso de puertas corredizas o de repente cortinas traslapadas para poder delimitar uno u otro ambiente, ¿no? Aquí un almacén refrigerado o una cámara fría de 2 a 8 grados, ¿no? Esto es importante tener presente, como verán acá hay una cortina traslapada, las puertas corredizas, son ambientes aislados, valga decir, ¿no? Y a la derecha también podemos ver ese tipo de ambiente, en donde internamente, como les había mencionado, lo mínimo que debería de tenerse en este espacio es contramuestras, es su área de aprobados, ¿no? Para que puedan en ese momento, con ese pequeño espacio con el que cuentan, puedan eh, tener la información necesaria para ver el estado de cada uno de su rotación y movimiento, rotación, stock, fechas de vencimiento. Es indispensable tenerlo mapeado internamente, ¿no? Y los productos que puedan almacenar, pues siempre tener la mejor distribución interna, ¿no? A pesar de ser pequeño, pues de igual forma tiene que tener el mismo control que un almacén que es inmenso, ¿no? Acá podemos ya tocar el tema respecto a los dispositivos de control de humedad relativa. Hacemos aquí mención sobre el aire acondicionado, los deshumedecedores, y también aquí es indispensable tener presente de que si estamos en la estación de frío, muchos intentan o nos hacen la consulta a nosotros si es que es necesario colocar el aire acondicionado. Por un tema económico, nosotros le podemos decir de que pues sí, ¿no? De que es necesario, pero a veces no cuentan los dueños del almacén lo consideran como un gasto más, no como una inversión. Sin embargo, desde el inicio es indispensable contar con el aire acondicionado, ¿no? Para que puedan tener la seguridad de que esa área sí efectivamente va a mantener una temperatura del ambiente controlada, ¿no? Eh, esa importancia hay que saber manejarla con los gerentes a veces, muchas veces, ¿no? Ya que como les comentaba, pues se ve más como un gasto, ¿no? No es necesario tener un equipo tan sofisticado para poder cubrir esta expectativa, ¿no? Sin embargo, un aire de buena calidad, no tan grande, que cubra el espacio que podemos tener desde 30 metros cuadrados a 100 metros cuadrados. Entonces, tranquilamente se puede trabajar con un aire de los que podemos encontrar en las tiendas por departamento acá, ¿no? Aquí haciendo ya un poco hincapié, centrándose en el tema del mapeo térmico, eh, la carga, los mapeos térmicos cuando se realizan deberían de ser con carga y mapeos sin carga. Eso sería lo ideal. Sin embargo, en la práctica, siempre generalmente en la apertura, de hecho, que hay que realizar el mapeo térmico para el momento de la inspección. Y cuando ya empezaron las actividades diarias de distribución y comercialización, pues ya la carga de a pocos se va a ir haciendo notoria y va a ser necesario realizar el mapeo térmico sin dejar de tener en cuenta de que las estaciones también juegan un papel importante para este tipo de ensayos, ¿no? Se sugiere siempre de que sea el ensayo tanto en las estaciones frías como en las estaciones donde el calor se hace presente, y esto conlleva a que podamos tener, si es que no se completan ambas etapas, el mapeo en la época de frío y el mapeo en la época del verano, no podríamos asegurar de que
el establecimiento cuenta con las condiciones muy bien controladas, ¿no? Solamente hicieron la de invierno, pues queda en stand-by, ¿no? El hecho de que todavía no se haya hecho el mapeo de verano y a la inversa también, ¿no? Entonces, este ensayo nos va a permitir identificar los puntos calientes, los puntos fríos, ¿no? Para poder nosotros ubicar los registradores, ya sean de Dataloyer o termohigrómetros, para poder hacer el control y el registro de cómo está la temperatura dentro del almacén, ¿no? Entonces, es indispensable de que los mapeos se realicen de esa forma, ¿no? La carga, se sugiere de que la carga no pase el 75-80%, que no bordeen, que no lleguen a topar las alturas del techo donde posiblemente podría caer algún rayo solar, los rayos solares que podrían empezar a calentar el techo y empieza a generarse ese espacio de calor internamente. Entonces el aire, lo que en sí en el mapeo térmico se capta la temperatura del aire, la temperatura del aire en el cual están ubicados esos productos farmacéuticos, ¿no? Nosotros en particular siempre hemos trabajado en base a lo que la OMS indica, ¿no? Y esta organización nos sirve de patrón para poder hacer cada uno de los procesos respecto al mapeo térmico, ¿no? Acá les hago notar sobre todos los reportes técnicos que la OMS publica o viene publicando, desde el mayor, del reporte, digamos, en general, hasta el reporte del suplemento destinado específicamente al mapeo térmico, que es el suplemento número 8, referente al mapeo térmico para áreas de almacenamiento. Ese suplemento es en el cual nosotros nos basamos, o es uno de los pilares por los cuales nosotros siempre estamos realizando el servicio para poder cumplir con todo lo que la Organización Mundial sugiere y a la par cumplir con lo que el GENIT acá en el país nos solicita, ¿no? Aquí haciendo mención a la Organización Mundial, como les mencionaba, estos son los términos o el nombre como ustedes podrían ubicar al suplemento para poder darle lectura. Todos están en inglés, sin embargo, no es tan complicado la interpretación que le podamos dar, ¿no? La Organización Mundial indica de que para realizar el mapeo térmico tienen que ser efectuados mediante data lawyer, que estén con su número de serie correctamente identificados y calibrados en 3 puntos como mínimo, ¿no? La exactitud de 0,5 más o menos 0,5 grados centígrados, y la ubicación sugiere que sea en 3 planos, ¿no? Como mínimo, un plano superior, un plano medio y un plano inferior. Generalmente el inferior sobre 30 centímetros del piso, de tal forma de que podamos distribuir en las áreas esencialmente, como les había dicho al inicio, en el área de aprobados, ¿no? Estos data lawyer también deberían de contar con un software probado por el fabricante, ¿no? Y que pueda cumplir también con algunas normas internacionales. Sin embargo, con que el data lawyer pueda encontrarse calibrado y sea trazable, pues es indispensable y con eso se puede trabajar, ¿no? Y el intervalo que de toma de datos se sugiere entre 1 a 15 minutos para la realización de este tipo de ensayos. Básicamente el suplemento número 8, en donde se va a encontrar todo respecto al mapeo térmico de la Organización Mundial de la Salud. Acá nosotros, por ejemplo, aquí venimos realizando el mapeo térmico de un área de temperatura refrigerada, ¿no? La preparación de los data lawyer previos a la colocación. Acá ya se estaba colocando cada uno de los equipos. Acá quería mostrarles un minuto lo que dura acá este video. Y por ejemplo, ahí vemos la colocación en 3 planos, ¿no? Un plano superior, plano inferior de los data lawyer para iniciar el mapeo térmico, el plano medio, ¿no? Y de esa forma vamos cubriendo todas las áreas para saber los puntos críticos, ya sea el punto caliente o los puntos fríos,
Si bien es cierto, este patrón de colocación de Data Lawyer para el mapeo térmico este es un patrón, digamos, de colocación en distintos planos. Sin embargo, tenemos que adecuarnos, ¿no?, a cada una de las áreas en las cuales, o a establecimientos que vamos a realizar los mapeos. Este mapeo térmico, definitivamente indispensable para cada establecimiento. Nosotros tratamos en lo posible de poder cumplir tal cual indica la Organización Mundial, ¿no?, respecto, y se sugiere que ustedes cuando tengan presente, cuando tengan la solicitud o la necesidad de realizar un mapeo térmico, pues exijan, en el buen sentido de la palabra, exijan a su proveedor de que es necesario tener ese tipo de distribución, ¿no?, en 3 planos, dependiendo también de la altura que tenga el almacén o la altura de los racks, y también la distancia entre uno y otro data lawyer, ¿no? Es indispensable tener presente eso. Acá, por ejemplo, vemos un plano de ubicación, una sugerencia, ¿no?, de cómo podemos hacer la distribución de los data lawyer en este tipo de almacén. Acá, por ejemplo, vemos que estamos rodeando toda el área de aprobados, ¿no?, de registradores. Los puntos celestes son los puntos fríos que se detectaron luego de haber realizado el mapeo térmico. Los puntos rojos son los puntos calientes, ¿no? Este tipo de datos, por ejemplo, o de registros, o resultados, mejor dicho, arrojan, por ejemplo, estos 2 puntos como puntos calientes. La puerta está cercana. Esto significaría o nos daría a entender de que hay que ejercer un mayor control en el cierre, ya sea hermético o o reducir al mínimo las aperturas para evitar que el aire externo que está caliente ingrese a la zona más próxima y pues contamine, si vale el término, contamine estas áreas y pues el aire se torne caliente, ¿no? Por ello es que se nota aquí claramente de que son los puntos calientes. Acá, lo que sí es indispensable hacer notar, acá por ejemplo, este equipo está, en este punto se ubicaron 2 data lawyer, uno en plano superior, plano inferior, acá el número 15, que es el plano medio, ¿no? Acá plano superior, inferior, y así hemos tratado de abarcar y rodear todo el área de aprobado sin dejar, se sugiere siempre, sin dejar de que se puedan mapear las otras áreas. Eso es lo que ustedes se sugiere, de que deban siempre de solicitarle a su proveedor de que trate de en lo posible de poder cumplir con ese tipo de distribución, ¿no? Aquí algunos dispositivos que se sugieren puedan tener presente para poder, ya sea realizar, que en algunos establecimientos lo ejecutan el mapeo térmico como un rastreo, no documentado por ellos mismos. Sin embargo, algunos hacen sus mapeos térmicos propiamente, ¿no? Y luego para corroborar y documentarlo ya acuden a un tercero, ¿no? Aquí mostramos que estos dispositivos de control pueden ser los termómetros de data lawyer, algunos con pantalla LED, otros sin pantalla. Sin embargo, es indispensable tener estos dispositivos para el control y que pues sean trazables, ¿no? Sean trazables con su certificado de calibración, con trazabilidad. No dice la norma que deba ser con INACAL, pero eso es lo que se ha estilado últimamente de siempre para que la trazabilidad sea con INACAL. Aquí, por ejemplo, pues, se puede ver una información de los registradores, un diagrama de cómo va variando la temperatura, la humedad, hasta conseguir un periodo de estabilización, y luego ya tener la data concreta para poder hacer un informe de mapeo térmico. Y como les comentaba, pues que sea siempre esencialmente que pueda ser con INACAL. Acá de repente alguna interpretación que se le pueda dar al certificado de calibración. Por ejemplo, para hacer algo puntual, ¿no? Si el equipo nos indica, por ejemplo, que está en 25 grados, el equipo dice 25 grados, o su termográmetro o su data lawyer dice en la pantalla 25 grados, le tienen que agregar el factor de corrección que está escrito
certificado de calibración. Si la corrección a 25 grados dice que es, por ejemplo, más 0.3 grados, entonces el valor verdadero de la temperatura sería 25.3, ¿no? Es una referencia para que ustedes puedan interpretar y tener presente siempre, ¿no?, el uso del certificado de calibración para conocer el valor verdadero de la temperatura en un momento dado. Y aquí finalmente para hacer la referencia sobre la empresa nuestra, en donde siempre estamos atentos a cualquier duda técnica, que es parte de lo que nosotros brindamos, y haciendo referencia a los servicios que estamos hoy en día realizando, ¿no? Ya sea los mapeos térmicos, calificaciones de refrigeradoras, hoy en día que está muy saturado el mercado respecto a los vehículos de transporte, y también algunos insumos o materiales para la conservación en la cadena de frío. Termohigrómetros, data logger y los servicios de calibración que ahora estamos ampliando el laboratorio para poder realizar mayores servicios, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradecería que por favor nos hagan llegar las preguntas, ¿no?, para poder absolverlas. Ojalá nos pueda alcanzar un poco el tiempo, ¿no? Sí, ok. Sí, Wilber, muchas gracias. Excelente presentación. Hay algunas consultas por parte de los participantes. Sí. Bueno, la primera es, dice, la colocación de los data logger, ¿serán solo en los racks cuando se hace el mapeo Ya. técnico? Cuando se hace el mapeo térmico, sí, no es que el data logger se vaya a colocar dentro de una caja con productos o medicamentos. Eh, Imagínense la cantidad de data logger que uno podría usar para hacer ese tipo de ensayo. Sin embargo, lo que la Organización Mundial sugiere, ¿no?, de que sea colocado tal cual como habíamos podido visualizar de repente en el video, ¿no?, de que sean en tres planos, y de esa forma sería suficiente, ¿no? Como podrán ver, esta es la forma adecuada e ideal para poder hacer la colocación, ¿no? Como ahí les había mencionado, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no?, aquí vemos un data logger colocado en el anaquel. Sin embargo, nosotros sugerimos, o al momento de realizar la colocación y el aseguramiento final del equipo, tratamos de aislar el propio anaquel del equipo colocando una esponja que no tenga contacto directo con el equipo, ya que si permanece adherido, esto va a conllevar a que el equipo, el data logger, capte la temperatura del metal y no del aire. Entonces nos va a dar un falso negativo, o un falso positivo también podría ser de una u otra forma de que nos arroje temperatura del metal y no del aire. Entonces esos cuidados hay que tener también, ¿no? Pero sí, efectivamente, entonces aquí eh, como verán, se colocan en los racks adheridos, colgados, y más que todo por la cantidad de equipos que debería de usar de repente si es que se quiere colocar dentro de una caja de productos, ¿no? Sí, en los racks es lo más adecuado. Ok, a ver, la siguiente pregunta es, ¿cada qué tiempo se sugiere hacer el mapeo térmico? No sé, en la norma, ¿cómo lo estipula? La norma estipula que sea estacional, es decir, en los meses de verano, en los meses de invierno, ¿no? Y esto usualmente, dependiendo también el momento de la apertura del establecimiento, ¿no? Si la apertura se realiza en el mes de junio, pues en ese mes de invierno estarían haciendo su mapeo térmico para su apertura, y ya de repente para septiembre, octubre se programa el siguiente mapeo de verano, ¿no? Y así, de esa forma, con esos dos mapeos ya completarían la validación de su almacén, ¿no? Para poder tener la confiabilidad de que en cualquier momento del año el almacén ya está preparado, ¿no? Ok, a ver, hay varias consultas acá, doctor. Dice, ¿qué dispositivo usted recomendaría si yo utilizo el Data Logger para pruebas de cadena de frío? ¿Puedo utilizar los mismos para los mapeos térmicos? Si en caso no llegara el parámetro de la humedad de lo establecido, ¿cómo podría ser? La pregunta es para un mapeo, perdón, para un área de refrigerados o de temperatura ambiente controlada. Por lo que veo, creo que es para cadena de frío.
O y a sea, primero, registrado. sí, dice, ¿qué dispositivo usted recomendaría si yo utilizo el Data Lawyer para pruebas de cadena frío? ¿Puedo utilizar los mismos para los mapeos térmicos? Debe ser para el almacén de temperatura controlada, ¿no? Claro, claro que sí, no hay ningún problema. Sin embargo, el punto crucial ahí es de que el certificado de calibración o la calibración de ese mismo equipo, imaginemos, yo tengo el equipo, este equipo debería de estar calibrado en los puntos en 0, 5, 10, 15, 25, 35, supongamos, en varios puntos. Ese mismo equipo yo lo puedo colocar en un ambiente de 2 a 8 o lo puedo colocar en un ambiente de 15 a 25. Entonces, no significa de que porque lo calibré de 2 a 8 no me va a servir ese mismo equipo para 15 a 25. Sí me va a servir, pero no voy a conocer el factor de corrección cuando yo lo coloque en un ambiente de 15 a 25. Entonces, si es que yo tengo planeado utilizar el mismo equipo para distintos ambientes, 2 a 8 y 15 a 25, entonces mejor lo calibro en 5 puntos, ¿no? El usual es en 0, como le digo, en 0, 5, 10, 15 y 25, por ejemplo, ¿no? O 30. Tratar de abarcar todo ese rango, ¿no? Ok, ¿y cuántos puntos deben registrarse cuando se hace el mapeo térmico? Dice, ¿cuántos puntos se deben registrar por plano? ¿Hay alguno? ¿De qué va a depender el número de puntos que se... ¿Cuántos data lawyers se pueden colocar? Algo así debe tener. Claro, algo así, Si es sí. que se trata de ello, no hay un número definido. Sin embargo, como mínimo, si es que es un ambiente, imaginemos, de unos 15, 20 metros cuadrados, eh, van a estar esencialmente colocados en el área de aprobados. Es muy pequeña el área, ¿no? Que han habido almacenes así. Sin embargo, no hay un número definido, pero sí lo que sí se solicita es, lo que se debería de cumplir es de que el área de aprobados esté cubierta, colocar registradores en las otras áreas, pero como reitero, no hay un número definido, ¿no? No es que de repente deba de hacerse con 15 o con 30 o con 10, no. Depende del ambiente, del área que se vaya a mapear. Por ejemplo, también puede haber un almacén de 100 metros cuadrados, pero que tiene muchos cuartos, muchas subdivisiones internas. Entonces ahí tenemos que colocar más equipos en cada subdivisión, en cada cuartito. Sin embargo, hay algún almacén también de la misma dimensión de 100 metros cuadrados, que no, pero no tiene ninguna subdivisión, es un cuadrilátero netamente, entonces ahí se puede reducir el número de equipos, ¿no? Entonces va a depender de cada lugar que se vaya a mapear, ¿no? Ok. Bueno, creo un par de preguntas más, Wilber, por favor. Acá Sí, nos sí, claro. indica, sí, doctor, en el reporte del mapeo, los puntos críticos, frío y caliente, ¿cómo se halla? Indica como una mediana, dividido en dos resultados, o directo ubicado. ¿Cuál es la temperatura fría o caliente? ¿No? ¿Cómo ubica Los los puntos puntos? calientes y fríos se determinan por los puntos o las ubicaciones donde se colocaron los data lawyer para el mapeo, que registraron los mayores puntos de alta temperatura, y al mismo el frío de más baja temperatura. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo claro, ¿no? De que eh, qué punto caliente elegiríamos en este ejemplo que voy a decir. Si tenemos un data lawyer que marca, supongamos, 22 grados, 22 grados, 22 grados, hace un pico de 25, luego baja 22, 22, 22. Y tengo otro data lawyer en el cual me marca la temperatura constantemente de 24, 24, 24, 24, 24, 25, 24, 24. Entonces, ahí definitivamente el pico no hace a la zona caliente, sino la temperatura promedio más que mayormente estuvo con temperatura elevada, ¿no? Entonces, hay que analizar ahí también esos detalles. Y esto, los puntos calientes esencialmente son los puntos en donde se reflejó una mayor temperatura promedio, ¿no? Tanto alta como los dos extremos, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos va a indicar que a dónde vamos a colocar un termohigrómetro o un data lawyer para que
registre la temperatura. Ok, doctor. Otra pregunta. No, acá hay uno. Si uno mismo lo puede realizar el mapeo térmico o es necesario de una empresa certificada. Bueno, ahí le dejo a usted. Miren, como les mencioné, ustedes pueden realizar el mapeo térmico, pero ese mapeo térmico la autoridad no lo considera como válida, ya que debería de ser por un tercero, ¿no? Una entidad independiente, ¿no? Pero no está de más que algunos almacenes realizan sus propios mapeos como un seguimiento, ¿no? A cómo está la temperatura. Y cuando ya lo quieren documentar, ya acuden a un tercero y ese informe es el que finalmente DIGENIT pide cuando hacen las inspecciones, ¿no? No les va a dar por válido el que hayan hecho todos, serían juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Ok. Muy bien, Wilber. Muchas gracias por tu ponencia. Han quedado algunas preguntas que quizás te lo voy a hacer por interno y lo estoy apuntando los nombres de los participantes para absolverlas luego. Gracias, Correcto. Wilber, de verdad. Muy práctica, muy excelente la presentación. Hay muchas dudas que se han aclarado y ya saben ya cuáles los datos del doctor Wilber. Ahí está, para cualquier consulta, sugerencia. Sí, Sí, ahí están, lo pueden tomar ahí información. sí, no hay Gracias, problema. Más Wilber. bien, agradecerte, Carlos, por la invitación y cualquier duda ahí tienen los datos míos para poder ayudar en lo que se pueda. Sí, Ok, muchísimas muy gracias. bien. Gracias, Ok, Carlos. ya. Como siguiente punto, vamos a abordar el tema de calificación de embalajes a cargo del doctor Jonathan Antonio Murga Zulca. El doctor es responsable del área de operaciones de International Project Consulting Association, SA. Tiene mucha experiencia en la calificación de contenedores pasivos, calificación de equipos, calificación de cámaras frías, calificación de vehículos refrigerados. El doctor tiene mucha experiencia en el tema. Entonces, Jonathan, por favor, puedes empezar a compartir tu pantalla. Wilber, un favor, ¿puedes dejar de compartir pantalla para... Ajá, ahora sí. Jonathan, por favor. Ok. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes. ¿Me escucha? Fuerte y claro, Jonathan. Perfecto. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla, disculpen? Sí lo podemos ver. Perfecto. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jonathan Murga, químico farmacéutico, como ya mencionó el doctor Carlos, responsable del área de operaciones de IPC Associates. El tema que voy a tocar a continuación es calificación de contenedores pasivos o también conocido como embalaje isotérmico. Antes de empezar, quisiera mostrar las referencias en las cuales me voy a basar para la siguiente ponencia, principalmente de dos vertientes, las referencias internacionales y las referencias regionales. Entre las referencias internacionales tenemos a la OMS, la ASTM, PDA, ISTA e ISPE. Y en las regionales tenemos la local DIGEMIT, INVIMA de Colombia, la ICPCH de Chile y la ANVISA de Brasil. Ahora, ¿en qué documentos yo me voy a basar de cada entidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el reporte técnico número 39 del 2007 de la Guía para Productos de Temperatura Ambiente Controlada, ¿no? Que se considera esta la base en los términos de calificación. Tenemos también el estándar 20 del 2014, que es de la ISTA, Diseño y Calificación de Contenedores. Tenemos también de la ISPE, Guía de Buenas Prácticas del 2011 en gestión de cadena de frío. También tenemos de la OMS el suplemento técnico del reporte 961 del 2015, que habla sobre calificación de contenedores. Tenemos el más reciente de la PDA, que es el reporte número 72 del 2015, que es Sistema de Protección Térmica Pasiva para Distribución Global. Tenemos también de la ACTM, que es el D3103 del 2020, método de prueba estándar para el rendimiento de aislante térmico.
Y bueno, pues tenemos acá a nivel local, Perú, de la DIGEMIT, el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, la RM 132-2015, tenemos de INVIMA, de Colombia, la resolución 3690 del 2016, Guía de Estabilidad de Medicamentos Biológicos. Tenemos la resolución exenta 1541 del 2020, Guía para la Calificación de Contenedores de Transporte de Chile, que prácticamente es una copia del manual, de la guía de la OMS. Tenemos también de Brasil, Anvisa, la guía 02 del 2017, Guía de Calificación de Transporte de Productos Biológicos. Ahora, quisiera diferenciar bien dos términos, ya que normalmente se confunden, ¿no? Varias veces he escuchado, y ustedes también habrán escuchado, el término vamos a validar el embalaje, vamos a validar el equipo, y pues no son términos iguales, son completamente distintos. ¿Qué es una calificación? Es la evidencia documentada de que una instalación, sistema o equipo cumple con los criterios de aceptación predeterminados. Mientras que una validación es una prueba documentada que se realiza bajo condiciones altamente controladas que demuestran que un proceso produce resultados consistentemente cumpliendo con el criterio de aceptación predeterminado. Entonces, ¿qué es lo que calificamos? Instalaciones, sistemas y equipo. ¿Y qué es lo que se valida? Procesos. ¿Ok? Ahora, embalaje aislante. ¿Qué es un embalaje aislante? Es un grupo de elementos que forman parte del contenedor externo donde se colocan productos terminados para que sean transportados brindando protección y estabilidad térmica. Estos elementos están compuestos por la caja aislante, refrigerantes, separadores y pues accesorios complementarios, ¿no? Principalmente van a proteger de la fuente del calor, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser estas fuentes de calor? Puede ser por conducción, por convección y por radiación. Ahora, tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos el sistema activo y tenemos el sistema pasivo. Dentro del sistema activo tenemos dos tipos. Los eléctricos, que son principalmente co-coolers, que funcionan mediante un suministro de energía eléctrica. Pueden ser de funcionamiento tipo con láminas de Peltier o pueden ser que tengan un mini compresor, mini condensador y un mini evaporador, ¿no? Pero sí requieren, sí o sí, para que mantengan la temperatura constante, energía eléctrica. Y también tenemos el hielo seco, ya que estamos hablando bastante del COVID, de las vacunas que van a llegar, que Pfizer, por ejemplo, ya dijeron que el rango de almacenamiento va a ser de ultracongelación. Estamos hablando de rangos de menos 85 hasta menos 40 grados. ¿Y cómo? Está bien, ¿dónde se almacena eso? Se almacena en equipos ultracongeladores que hay en el mercado. Pero ahora se han puesto a pensar cómo va a ser la logística de distribución, qué contenedor se va a utilizar, cómo va a ser esta logística, ¿no? La única forma de poder transportar productos de ultracongelación va a ser con el hielo seco. ¿Y por qué el hielo seco es considerado un sistema activo? Ya que el hielo seco, las placas de hielo seco, mantienen una temperatura constante. Están en el rango prácticamente de menos 80, menos 70. Estos deben ser colocados no en cualquier contenedor, deben ser colocados en un contenedor especial, ya que si se coloca en un contenedor que sea completamente hermético, pues ¿qué es el hielo seco? El hielo seco es CO2 congelado. Esto se va a sublimar. El gas va a hacer de que si el contenedor es muy hermético, pues a la larga, si es que hay mucho hielo seco, pues va a hacer que reviente, ¿no? Y puede verse comprometido el producto. Este tipo de contenedor para hielo seco es uno especial, que si bien es cierto, no es del todo hermético, pero permite que el gas se disipe poco a poco y mantenga el rango de temperatura que queremos. Pero ¿cuál es la limitante? Que siempre se debe estar suministrando de hielo seco para que mantenga el rango. Por eso es considerado un sistema activo, ya que el hielo seco va a mantener una temperatura constante, no va a bajar, a diferencia de los gel packs o los geles comerciales, ¿no? Que sí tienden a calentarse, varían su temperatura interna. En cambio, el hielo seco no, mantiene una temperatura constante. Por eso son considerados como sistema activo. Y dentro de los sistemas pasivos tenemos dos tipos, los durables o los desechables. Los durables principalmente son los que son coolers de polietilenos de alta densidad, y los desechables pues tenemos los convencionales, ¿no? De tecnopor, poliuretano, poliestireno extruido, ¿no? Esos tipos.
Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de un sistema activo, el que les mencioné. Por ejemplo, este es con un sistema Peltier que enfrían en todas las paredes, pero requiere de suministro eléctrico. Por eso, por ejemplo, esto puede ser conectado directo también al suministro de energía de un auto y puede mantener la temperatura, ¿no? Pero requiere de un suministro eléctrico. Esto, acá tenemos, por ejemplo, el de hielo seco, el que le comentaba. Este es el contenedor, es un especial, y estos son los bloques de hielo seco que se colocan acá en estas hendiduras, ¿no? Tenemos los del tipo pasivo, que son acá principalmente los de Tecnopor, puede ser poliuretano, ¿no? Algunos le colocan caja de cartón, ¿no? Para protegerlo más, los refrigerantes, algunos le colocan paños. Y tenemos del tipo reutilizable, ¿no? Que principalmente son los coolers, que si bien es cierto, es los mismos componentes, solo que de otro material más resistente. Ahora, dentro del sistema pasivo debemos identificar dos componentes principales: el material de aislamiento y el material refrigerante, el que me va a brindar el frío, ¿no? Dentro del aislante térmico tenemos 4 principalmente identificados: poliestireno expandido, EPS, poliestireno extruido, XPS, poliuretano, PU, y panel aislados al vacío, los Vacuum Isolate Panels, ¿no? Los VIPs, de que voy a hablar más adelante. ¿Y qué nos diferencia entre estos tipos de aislantes? La eficiencia de aislamiento térmico. ¿Y yo cómo puedo medir esta eficiencia? Con 2 valores: conductividad térmica y resistencia térmica. ¿Qué es la conductividad? Es la propiedad de un material de conducir el calor. ¿Y qué es la resistencia? Es la propiedad del material de oponerse al flujo de calor. Ya se habrán dado cuenta que son inversamente proporcional. Y el que más se usa, el término que más se usa es la resistencia térmica. Poliestireno expandido, el más conocido como el Tecnopor, ¿no? Es el más comercial y es el más económico, ¿no? El que más estarán familiarizados. ¿Cómo se obtiene el proceso de cómo se obtiene este Tecnopor? Bolitas de poliestireno, los cuales son colocados en un molde, se mezcla con pentano y esto se infla y se obtiene la caja de Tecnopor, ¿no? Ahora, según referencias, se recomienda trabajar con una densidad como mínimo de 25 kilogramos por metro cúbico. ¿Y por qué se recomienda trabajar con esta densidad? Ya que con esta densidad yo puedo tener un mejor aislamiento y con esto voy a hacer de que me dure más tiempo el criterio de aceptación, ¿no? Que en este caso es 2:8. Hay diferentes tipos, hay cajas medianas, caja pequeña, caja mediana, cajas grandes, ¿no? Y siempre es bueno verificar que la caja sea de la densidad correcta. Cuando uno ya ha calificado este tipo de cajas, siempre se debe mantener las mismas características. Y la principal es la densidad. Con densidad no me estoy refiriendo a grosor, sino qué tan compacto es el material. Quiero comentar acá una experiencia que tuve realizando una calificación para un cliente X. Se le hizo la calificación de diseño, operación y desempeño. Y a los 2 meses aproximadamente me dice: Jonathan, de lo que había sido calificado para 24 horas, estaba durando solo 16, 18, era para un destino en el norte. Pues me acerqué a sus instalaciones para identificar cuál era el problema, ¿no? Vi al personal, sacó los geles, la congeladora donde estaba calificada, mantenía el rango, los geles eran los que estaban ya, los que se habían utilizado en la calificación, estaba usando adecuadamente el instrumento de medición, el termómetro infrarrojo, el operario estaba haciendo todo correctamente. Entonces pasamos a los separadores y a la caja, ¿no? En la separador me di cuenta que pues era de la consistencia normalmente que es de 25, pues un poco por la experiencia ya uno se puede dar cuenta, ¿no? Cuando la densidad es 25 o cuando no lo es. Y cuando me pongo a inspeccionar la caja me doy cuenta que es muy suave, no es de la misma densidad que era del separador. Es ahí donde me pongo a determinar la densidad. Y bueno, no es difícil. ¿Qué es densidad? Peso sobre volumen. ¿Qué es lo que hice? Corté un pedazo de la caja, lo más exacto posible, lo pesé en una balanza, calculé las dimensiones y pues, ¿qué es densidad? Peso sobre volumen. Al momento de hacer los cálculos, pues me di con la sorpresa de que no era densidad 25, sino era densidad 18. Repetí el mismo proceso con la parte superior, la base y la tapa, porque debe hacerse en varias partes de la caja.
y pues la caja ya igual ya está destruida, pues no, igual para verificar, ¿no? Y me di con la sorpresa de que la densidad era muy similar, en una está 18, en otra estaba 16, en otra estaba 17. Pues siempre también la densidad está sujeta a un margen de error, que también deben de verificar en sus especificaciones técnicas cuál es ese margen de error. Normalmente es de 2 a 5%. Y deben de ver bien porque siempre se están letras chiquitas. Pero también he visto casos en que el margen ponen hasta 10%. O sea, si es 25 al 10%, ¿cuánto es? Casi 2, 3. O sea, es muy variable. Por eso siempre deben identificar y ver el margen de error también, cuál es lo que le ofrece. Bueno, se mandó un correo, ¿no? al proveedor de las cajas, ¿no? Que ya, bueno, se supone que ya habíamos quedado una densidad y ciertas características técnicas. Después dijo, no, se entregó bien, no, nosotros sí entregamos la densidad correcta y bueno, ahí quedó, ¿no? Pero el asistente a los 4 días, más o menos 4 o 5 días, me llama y me dice, no, sí, doctor, ya aceptaron que sí hubo una confusión, de que eso era para otro cliente, de que era de alimentos y se habían confundido en la densidad. Bueno, pues ya había pasado, como les repito varias veces, ¿no? 2, 3 envíos había pasado lo mismo. Pues le dejaremos el beneficio de la duda, ¿no? Pero tengan en cuenta que al tener menor densidad, el productor se ahorra el material. Cuando es de mayor densidad, gasta más material, gasta más bolitas de poliestireno, ¿no? Por eso siempre yo recomiendo cuando reciban este tipo de cajas, pues hagan este ejercicio, ¿no? No es difícil ni tampoco es caro. Y así pues pueden verificar si realmente está o no. Con esto no digo que este cálculo es exacto, no, pero les da una idea, es algo como cualitativo, ¿no? Les va a dar más o menos una idea si está dentro o no del rango. Acá tenemos un diseño en el cual estoy trabajando también, que es también de Tecnopor, pero como pueden ver, tiene como hendiduras, ¿no? Para que haga conexión y poder yo tener la máxima hermeticidad posible. Como pueden ver acá las uniones de tipo hembra-macho entre los laterales, con la base y con la tapa. También se puede usar ese tipo de cajas, por supuesto. Lo importante es mantener siempre la hermeticidad. Hay también soluciones en que solo colocan las planchas de poliestireno expandido como superpuestas, ¿no? No digo que esté mal, pero siempre se debe evaluar la hermeticidad, porque esto va a ser muy importante cuando ya se evalúe el desempeño de esta caja. Y como pueden ver acá, es bien hermético y pues la temperatura, por ejemplo, este es para un perfil de 12 horas en perfil caliente verano y pues cumple satisfactoriamente, ¿no? Son tipos, ¿no? En la cual se utiliza, por ejemplo, este tipo de aislante térmico que es el Tecnopor. Ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que es de bajo costo, tiene buena resistencia mecánica, es muy liviano, es reciclable, es de fácil uso y tiene buen rendimiento térmico para el costo, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? El costo para desarrollo de nuevos tamaños y volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Como sabrán, cuando ustedes en el mercado ya hay tamaños predeterminados. Por ejemplo, hay una caja pequeña, una caja mediana y una caja grande. Pero ¿qué tal si su producto más se acomoda como una caja intermedia, ¿no? No van a encontrar esa caja intermedia. Y si ustedes quieren desarrollar una caja especial para ese tipo de volumen, pues va a ser bien difícil, a menos que ustedes le compren, no sé, 1 millón de pedido al mes, lo van a hacer, porque cada placa, cada molde, cuesta aproximadamente entre $5,000 a $10,000. Es por eso que ya hay, se puede decir, tamaños predeterminados, y es bien difícil que te hagan un diseño personalizado, ya hay, o sea, ya hay estándares. La dificultad para la reutilización. ¿Qué pasa con el Tecnopor? Como lo vemos, es blanco y pues por nuestro rubro, que es farmacéutico, pues debe ser lo más impecable posible. Pero ¿qué pasa cuando la caja retorna, por ejemplo, se va, no sé, a provincia y retorna la caja? Si bien es cierto, a nivel funcional puede cumplir, porque no tiene quebraduras, no tiene huecos, está íntegro, pero ¿qué pasa a nivel estético? Está manchado, a veces me ha llegado cajas con barro y con ciertos fluidos que no sé qué serán, pero ha llegado a nivel estético mal. Y nosotros si utilizamos la caja que sabemos que a nivel funcional o sea, nos va a cumplir el rango, pero a nivel estético es bien difícil que un cliente nos reciba esta caja, ¿no? Que ya no está, que está sucia o manchada. Es por eso que muchas veces solo se utiliza una vez, a menos que lo cubras con una caja de Tecnopor, con una caja, perdón, de cartón o embalaje stretch fit para protegerlo, ¿no?
Si es así, te va a durar más. Y tiene restricción de tiempo y temperatura, pues no solo este tipo de aislante térmico, en mi experiencia, no nos va a durar más de 36 horas, si es que lo sometemos a un perfil térmico caliente extremo. Porque si nosotros lo colocamos, hacemos nuestra calificación, no sé, pues a temperatura ambiente con aire acondicionado, pues nos puede durar 2 días, 3 días, ¿no? Pero debemos evaluar siempre en función a un perfil térmico. ¿A qué temperatura va a estar sometida durante el transporte? Ese es el perfil térmico que lo voy a explicar más adelante, ¿no? En términos de resistencia térmica, pues este tiene un valor, el poliestireno expandido Tecnopor tiene un valor de 4. Tenemos también el poliestireno extruido, que está compuesto principalmente por un 95% de poliestireno y un 5% de gas, el cual es comprimido y pues se obtiene estas plaquitas, o sea, con un poco delgado, más o menos miden como 0,5 centímetros. Y muchas veces está con lámina, con film de aluminio en los dos lados, ¿no? Principalmente eso lo hacen para que sea en la parte interna, el aluminio hace que mejore la conductividad, el frío en la parte interna, y en la parte externa, pues, si es que le cae el sol, repele esos rayos UV. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que tiene muy buena resistencia mecánica, es resistente, se puede personalizar, como les digo, son placas que se pueden armar en función a un tamaño, son fáciles de almacenar porque yo las puedo armar, las desarmo y simplemente las apilo, ¿no? Me ahorro espacio. Y es el único aislante térmico que no pierde sus propiedades pese a mojarse. Las desventajas, placa de operación manual porque hay que armarlo, desarmarlo, ¿no? Es un tanto operativo y pues tiene ciertas restricciones tiempo-temperatura, ¿no? Si bien cierto es superior al Tecnopor, pero es de menor rendimiento que otros aislantes de mejor capacidad. En términos de resistencia térmica, este tiene un valor de 6. Poliuretano. También ya habrán visto en el mercado bastante de estos tipos de solución, el cual está compuesto principalmente por bases hidroxílicas y diosesanatos, el cual es muy buen aislante térmico, es uno de los más eficientes en función a costo-beneficio, y pues nos permite tener mayor tiempo de duración respecto a los otros aislantes térmicos que mencioné anteriormente. Como tenemos ventajas, tiene una óptima resistencia térmica, tiene la facilidad también de desarrollo personalizado, podemos personalizar en función al tamaño que deseemos. Las placas de operación manual igual hay que armar, desarmar, ¿no? Y el tema que acá es más costoso, es más o menos entre 3 a 4 veces más costoso que el Tecnopor, pero a nivel de eficiencia sí es mucho más eficiente. En términos de resistencia térmica tiene un valor de 8. Los VIPs, los paneles aislados al vacío, estos son los mejores aislantes que hay en el medio. ¿Cuál es el tema? Es que son muy costosos, pero su rendimiento es muy bueno. Normalmente este tipo de aislante lo utilizan con los PCMs, que también lo voy a mencionar más adelante, y pues su rendimiento es superior a todos, ¿no? Pero más o menos para que se hagan una idea, por ejemplo, esta es una marca comercial del Cridoku, una cajita de 40 por 40 por 40, la caja, nomás una unidad, está aproximadamente $450 cada uno. ¿Cuáles son las ventajas? Es una óptima resistencia mecánica, facilidad de desarrollo personalizados, los paneles simplemente se arman en función al tamaño, tiene menor espesor para el mismo rendimiento térmico. Para que se hagan una idea, 1 centímetro de este VIP equivale a 4 centímetros de poliuretano y equivale a 10 centímetros de Tecnopor, para que se den una idea. Y en términos de resistencia térmica, tiene un valor de 40. Acá podemos ver un cuadro en el cual estoy evaluando los 4 tipos de aislante térmico y los estoy comparando en función al costo y resistencia térmica. A mayor capacidad de aislamiento, más grande es el costo. Acá pueden ver los VIPs como el mejor, y acá el más económico, el poliestireno expandido. ¿Correcto? Ahora, el refrigerante es un producto desarrollado para causar cambios de temperatura manteniendo un rango determinado. ¿Cuáles son estos rangos de temperatura que podemos tener? Podemos manejar el rango de congelación, menos 25 a menos 15, refrigeración, 2 a 8, y el CRT,
es la temperatura ambiente controlada, que es de 15 a 25. Estos son unos ejemplos de tipo de refrigerante que hay en el medio. Por ejemplo, estos son los de IPC. Acá tenemos uno de Polar, que es de Brasil. Acá tenemos un Biothermix, que es de Colombia, Culif, europeo, y este Ice Catch, que es alemán. ¿No? Todos son muy parecidos. Bueno, la eficiencia sí varía uno respecto al otro y principalmente se va a diferenciar también en el precio. Este es un tipo de espuma termofija con retención hídrica. Por ejemplo, este es uno de IPC, el JMPAC, el cual ya tiene una placa de aislante térmico en los dos lados. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo puedo usar este tipo de refrigerante, que parece como un ladrillito, y yo ya voy a prescindir de usar separadores. O sea, simplemente coloco este refrigerante y ya no voy a requerir separadores porque ya está incorporado dentro de este empaque. Espumas de poliéster, que también son muy conocidos en el medio, ¿no? Que es espuma con el gel, lo que va a hacer es aumentar ligeramente su rendimiento. Y los PCM, los Phase Change Material, estos tienen un bajo punto de fusión, estos a temperatura solo de refrigeración ya se ponen duros. Son mucho más eficientes, pero ¿cuál es el tema? Que estos son también muy costosos. Normalmente esto se utiliza con los VIPs. El precio de cada paquetito, por ejemplo, este de 300 gramos, no baja de 10 a 15 dólares cada uno pequeñito. Ahora quiero hablar de las etapas de la calificación. Tenemos 3 etapas principalmente: calificación de diseño, calificación de operación y calificación de desempeño, PECO. Ahora, todas las referencias internacionales siempre recomiendan hacer los 3 tipos de calificación. Ahora, si nos basamos en nuestra norma local, la BPA contempla solo calificación de operación y calificación de desempeño. Pues nuestro manual nos menciona pues, de forma muy básica, ¿no? Cómo debemos hacer esta calificación de operación y desempeño. Ahora, en el último reporte de la PDA, el reporte 72, menciona incluso que debe haber una etapa más dentro de estas 3 que ya mencioné, de diseño, operación y desempeño, y debe hacerse después de la calificación de diseño y antes de la calificación de operación, que es la distribution testing, el cual involucra 2 pruebas, la prueba de shock y la prueba de vibración, que si bien es cierto, las demás normas también la recomiendan, pero la recomiendan dentro de operación, pero esta recomienda que sea específicamente considerado como una etapa adicional. ¿Qué equipos e instrumentos vamos a utilizar para la calificación de diseño y operación? Lo que se requiere y lo que se debe utilizar es una climatic chamber o una thermal test chamber. Se debe usar también una unidad de adquisición de datos multicanal, un DAW, o también se puede utilizar los data lawyer. La climatic chamber. ¿Qué características debe tener esta climatic chamber? Debe poseer un controlador de temperatura digital, debe de simular las temperaturas calientes y frías. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, yo puedo usar una incubadora, una estufa adaptada como una climatic chamber. No, porque esto no enfría, solo calienta. O sea, si yo quiero pasar de 40 grados a 18, ¿cuánto tiempo me demoraría? Tranquilamente me demoraría de 1, 2, 3 horas, ¿no? Pero con este equipo puedo cambiar de 40 a 18, 15 o 0 grados en cuestión de minutos, de 10 a 15 minutos. Ese es lo que hace un climatic chamber. Calienta y enfría, tiene un sistema de refrigeración incorporado. Debe poseer la capacidad de cambiar de temperatura en función al tiempo de caracterización. O sea, me debe contar con parámetros configurables que yo ponga. A determinada hora quiero que esté a tal temperatura. Luego a la siguiente hora a tal temperatura. Pasa 15 minutos, quiero que varíe a tal temperatura. Me permite hacer ese cambio y ya debe ser programable. No quiere decir que, o sea, yo manualmente cambie una hora, otra hora, no. Ya me debe permitir el equipo hacer eso. Debe poseer un tamaño adecuado para los embalajes, debe permitirme cierto espacio, tampoco no puede ser muy apretado porque el calor sería mayor, ¿no? A la caja o al contenedor que esté utilizando. Debe estar calibrado y calificado. Y debe poseer una estabilidad de más o menos 3 centígrados, o sea, más o menos 3 hacia arriba, 3 hacia abajo, ¿no? Debe ser lo más estable posible. Este es un ejemplo de una climatic chamber, como pueden ver. Tiene un controlador de temperatura
que acá puedo yo, en función al tiempo, puedo variar la temperatura. Acá, como ver, es amplio. Esta es una caja más o menos de 50 por 50 por 50, para que se den una idea del tamaño del equipo. Este equipo también me permite visualizar lo que es las temperaturas a las cuales, y el tiempo, ¿no? La hora a la cual está. Tiene una impresora que me permite ver eso. Y acá puedo ver el perfil térmico teórico, ¿no? El perfil térmico al cual yo estoy simulando la temperatura en función al tiempo, ¿no? Estoy acá, por ejemplo, para un perfil de 48 horas, que sube a 20, baja a 5, luego sube escalonadamente hasta 20, luego baja hasta 5. Esto más o menos, esto se hizo para un perfil invierno. Y acá podemos ver los resultados utilizando un equipo multicanal, termopares, que también voy a explicar más adelante. Y como pueden ver, la estabilidad y la exactitud son muy similares. Y eso es lo que se busca con una climatic chamber, que me reproduzca las temperaturas en función a un tiempo determinado. El equipo de adquisición de datos multicanal, el DAO, es un equipo que tiene termopares, el cual el termopar tiene baja inercia térmica, por lo cual capta rápidamente los cambios de temperatura, almacena la data de las pruebas ejecutadas, también es un data lawyer, debe estar calibrado como mínimo en 3 puntos de calibración y en función al rango de operación. Si yo voy a usar para 2 a 8, pues debe estar calibrado en ese rango, 0, 5, 10. Si voy a usar para 15 a 25, temperatura ambiente controlada, pues 10, 20, 30, ¿no? Si voy a usar para congelación, debe ser menos 30, menos 20, menos 10, ¿no? Debe estar dentro del rango de calibración. Y si voy a usar para varios rangos, pues debe estar en varios puntos de calibración. ¿Correcto? Ahora, también debe contar con un software validado, debe tener una resolución mínima de 0.1 centígrado y debe de poseer una exactitud mínima de 0.5. Este es el equipo, por ejemplo, el Experval, el cual tiene los termopares. Este es el software, bueno, pues el Experval, el cual cumple con CFR 21 parte 11 de la FDA. Ahora, el equipo Data Lawyer. Este equipo almacena la información de las pruebas, debe estar también calibrado en 3 puntos de calibración y en función al rango de operación. Debe contar con un software validado, debe poseer una resolución de 0.1 y debe tener una exactitud de 0.5. Este es, por ejemplo, el Data Lawyer que se utiliza, y siempre deben tener en cuenta que el Data Lawyer que se utiliza debe ser de menor tamaño que el producto. ¿Por qué? Si el Data Lawyer va a ser muy grande, el Data Lawyer también es masa térmica. Al tener muchos Data Lawyers, y si son muy grandes, pues van a captar el frío y van a estar restando frío al producto, que es lo que me importa. Por eso siempre se debe evaluar que el tamaño del Data Lawyer debe ser menor al producto, principalmente por la masa térmica que les estoy comentando. Y para lo que es el desempeño, pues principalmente se utilizan los equipos Data Lawyer. Que igual, como les comento, ¿no? Deben tener el tamaño, debe ser menor y no debe ser más grande que el producto por el tema de masa térmica. Y se debe de evaluar una cantidad determinada en función al tamaño también, que voy a explicar más adelante también. Ahora, antes de hacer la calificación, yo también debo de evaluar cuáles son mis requerimientos de usuario, que son muy importantes. Es un documento que debe definir los requerimientos necesarios de forma detallada y consistente para tener un proyecto de calificación, describiendo lo que se quiere realizar con él. Esos requerimientos deben ser escritos desde el punto de vista del usuario sin definir funcionalidad, ¿no? Y deben ser aprobados por el responsable de calidad y o distribución. Ahora, ¿cuáles son estos requerimientos de usuario? Principalmente son 4, ¿no? El rango de operación al cual vamos a calificar. Puede ser de temperatura ambiente controlada, de 15 a 25, puede ser en refrigeración, 2 a 8, puede ser congelación, menos 25, menos 15. También podemos ver ultracongelación, de menos 80 a menos 40. Debemos definir la carga mínima y la carga máxima, y esto debe estar expresado en la equivalencia peso-volumen. ¿Por qué es importante? Porque siempre nosotros debemos determinar cuál va a ser mi mayor tamaño de carga con mis productos y cuál va a ser la mínima. Porque tampoco no es que solo tengamos un tipo de producto, tenemos varios tipos de producto.
debemos hacer un muestreo representativo de qué producto va a ser el que más, o sea, en el peor caso, el más pequeño, y bueno, pues con descarga máximo, cuál va a ser los productos más grandes, ¿no? Porque hay también productos que tienen ciertas particularidades que deben ser transportados de determinada forma. Si bien es cierto, tal vez a nivel de tamaño, largo, ancho, alto, se acomoda mejor tal vez echado y me va a almacenar dentro de mi contenedor más producto, pero el fabricante dice, no, no debe estar echado, sino debe estar parado. Pero al estar parado, pues me quita espacio, ya no puedo colocar más arriba porque es muy alto y pues me reduce la cantidad de producto, ¿no? Por eso se debe evaluar siempre esos detalles. El tiempo de duración, que pues puede ser para una ruta local, unas 12 horas, una ruta provincia corta, unas 24 horas, una provincia larga, 48 horas y hasta 72 horas, ¿no? Que normalmente es para la selva, donde la logística es, va en avión, luego va en bus, luego va en moto, lancha, burro, o sea, es muy variable eso, ¿no? Por eso se debe identificar y se debe evaluar un buen perfil térmico, el cual voy a mencionar a continuación. También debemos de caracterizar la ruta. ¿Y por qué la importancia de esta caracterización de rutas? Porque yo con esta caracterización voy a poder elaborar mi perfil térmico. Esto es básico. Sin el perfil térmico yo no puedo realizar una adecuada calificación. ¿Qué va a ser? ¿A qué temperatura va a estar sometida mi producto, mi caja, en todo el trayecto del viaje, en todo el trayecto de la distribución? Ahora, ¿yo cómo puedo caracterizar mis rutas? Principalmente por tres formas, ¿no? El método del conocimiento empírico, que principalmente es por conocimiento del transportista, la cual no es muy válida, no se puede sustentar a nivel de auditoría. Puede ser también de información histórica, la cual se puede obtener en páginas climáticas de Internet, por ejemplo, The AccuWeather, The Weather Channel, Cenami, pero debemos tener en cuenta que la temperatura ambiental no va a ser lo mismo que la temperatura dentro del furgón. Son distintas, va a variar entre 4 o 5 grados, ¿no? Pero al menos nos da una referencia más o menos a qué temperatura se va a encontrar. Y tenemos la más usada y pues la más fácil de sustentar, que es el de método de datos reales. ¿En qué consiste? Pongo mi data logger dentro de mi caja y pues hago mi distribución como si fuera al punto, como que va al punto final y pues por triplicado, y yo voy a evaluar cómo se ha comportado la temperatura en esos viajes. Y en función a eso, pues voy a ponderar las temperaturas en función al tiempo y con eso yo voy a poder elaborar mi perfil térmico para poder realizar mis pruebas de laboratorio de diseño y operación, los cuales, como les digo, es muy importante. Si yo no tengo un buen perfil térmico, pues no voy a poder realizar una adecuada calificación. Si bien es cierto, tal vez me puede salir en diseño y operación, pero si no he hecho bien mi perfil, en el desempeño no me va a cumplir. Y si no me cumple en desempeño, pues tengo que rehacer todo y pues sería tiempo perdido, porque normalmente un proyecto de calificación de diseño, un buen proyecto de calificación de embalaje de contenedor pasivo puede ir de 30 a 45 días. Calificación de diseño. Una vez que ya tenemos bien definidos los requerimientos de usuario, perdón, olvidé mencionar, habrán escuchado también que hay ya soluciones precalificadas, ¿correcto? Los cuales, por supuesto, se puede utilizar siempre y cuando se amolde a sus requerimientos de usuario. No no al revés, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tener un contenedor pasivo que me dure de 2 a 8. Perfecto, cumple. Se asemeja a mi peso volumen de mi producto. Perfecto. Me va a durar 48 horas. Perfecto. Pero el perfil térmico de este embalaje precalificado fue hecho para perfil caliente. Pero yo voy a enviar a Puno, a Cusco. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Bueno, pues si está calificado para perfil caliente, muy probablemente su perfil térmico ha estado a altas temperaturas. Pero si nosotros le enviamos al sur, a un lugar frío como Cusco, pues no va a estar sometido a altas temperaturas, más bien abajo. Lo más probable es que mi umbral mínimo tenga por debajo, o sea, tenga temperaturas por debajo de mi umbral mínimo. ¿Por qué? Porque no evalué que mi perfil térmico esté de la mano con mi
distribución real, ¿correcto? O si no, también, por ejemplo, ¿no? Puedo usar una caja de poliuretano, perfecto, pero lo uso para una ruta local. Bueno, te puede servir, el poliuretano es fantástico, pero para 12 horas, pues es mucho. Y en el costo no, pues, no va a ir de la mano, ¿no? No, si es para una ruta corta, pues debo evaluar uno que sea de 12 horas, ¿no? Debo evaluar siempre en función a mis requerimientos de usuario. Ahora sí, comencemos con la calificación de diseño. Es fácil el desarrollo para determinar las configuraciones adecuadas y los parámetros a utilizar en la calificación de operación de desempeño. Esta calificación debe realizarse antes de la calificación de operación y desempeño, y una calificación de diseño bien conducida y con resultados satisfactorios garantiza una alta confiabilidad para la calificación de operación. Todas las referencias internacionales mencionan que la calificación de diseño es la más importante. Acá yo voy a elaborar la configuración que voy a repetir yo en operación y desempeño. Es por eso que es la más importante y la que más debo tener control. Hago una buena calificación de diseño, me va a salir bien la operación. Sale bien mi calificación de operación, muy probablemente una alta posibilidad de que también la de desempeño me salga bien. A ver, siempre debo elaborar mi perfil térmico con base en datos de las rutas, como ya les mencioné, y siempre lo ideal sería hacer en rutas reales, ¿no? Para yo tener un perfil térmico lo más objetivo posible. Las especificaciones de los materiales, pues debo tener mis elementos fríos, mis refrigerantes, mis cajas, mis separadores y mi data logger. Debo evaluar mi carga mínima como mi carga máxima, ¿correcto? Acondicionamiento de los elementos fríos. Normalmente los gel packs se dejan aclimatar un periodo de tiempo para que baje la temperatura entre 0 a -1, ¿no? Para poder utilizarlo recién dentro de mi embalaje. Porque si yo lo utilizo así, congelado, recién salido del equipo congelador, pues se me va a ir muy frío, ¿no? No me va a mantener el rango que yo quiero, que en este caso, por ejemplo, si es para cadena de frío, es de 2 a 8. Y pues debemos tener en cuenta cuando se mide la temperatura superficial de los geles, debo tener en cuenta que estos termómetros infrarrojos tienen una leyenda en la parte superior o lateral, que es el DS, que es el Distant Spot, el cual me dice a qué distancia yo debo encontrarme para medir, por ejemplo, 1 centímetro del área. Y yo siempre debo apuntar al centro, ya que en el centro está el núcleo del frío. Eso es lo que a mí me va a importar. Si la temperatura de ahí está entre 0 y -1, ya está listo para poder utilizar. Pero no todos los termómetros infrarrojos son iguales. Hay algunos que su DS es de 12 a 1, como hay otros que es de 50 a 1. ¿Qué quiere decir? Que yo para medir el centro 1 debo estar a 50 centímetros del gel. Acá me hace acordar también una experiencia en la cual también pasaba de que se hizo toda la calificación, cumplía lo que es el congelador, las cajas estaban bien, la densidad estaba bien, el separador bien, y así que me puse a observar cómo estaba haciendo el operario, ¿no? Sacaba los geles ordenadamente, los distribuía bien, y pasado más o menos 30 minutos, 45 minutos, hace la lectura, ¿no? Y pues cuando veo que hace la lectura, pues lo hace lo hace, o sea, parado, o sea, casi más o menos a 60 centímetros. Y pues anteriormente tenía un termómetro que era de ese DS, ¿no? Y cuando veo sale 0, pero yo me doy cuenta que el gel todavía tenía como que una escarcha, ¿no? O sea, lo veía muy frío. Y pues yo le digo, a ver, préstame el termómetro. Y cuando lo veo, es que habían cambiado de termómetro infrarrojo y no se habían dado cuenta de que el DS era de 12 a 1. O sea, él midiendo a 60 centímetros, él estaba abarcando más área del centro, estaba marcando el gel y más todavía. Estaba sacando el promedio de todo el gel más un poco del ambiente. Para él, mientras que él observaba un 0, cuando yo medí realmente a la leyenda que me dice el equipo, estaba en -5. ¿Ven lo importante que es evaluar todos estos aspectos? O sea, claro, pues si para él era 0, claro, porque lo estaba midiendo muy alto, pero como les digo, mediante más alto lo ves, pues estás abarcando más área de medición. Y muy probablemente está midiendo todo el gel y pues parte del piso también, ¿no? Del pallet.
Y pues para él era cero, pues, ¿no? Estaba cero, pero no estaba contemplando el DS del equipo. Y cuando, como les repito, yo hice a la distancia que dice la leyenda, estuve a 12 centímetros, pues estaba en -5. Claro, pues si coloca el gel a -5, pues de hecho que se le va a ir muy frío. Y es lo que había pasado, ¿no? Por eso siempre, si va a haber un cambio de los materiales que van a hacer, pues siempre deben verificar que la calificación se debe contemplar que todos los componentes, instrumentos deben ser de las mismas características y pues funcionamiento similar. ¿Ven como algo pequeño cómo puede repercutir en los resultados? Simplemente dándose cuenta de este detalle. Mira, lo ponían a -5, muy frío. El posicionamiento de los sensores. Acá, por ejemplo, la ACTM nos menciona que se debe hacer como mínimo 5 sensores, como mínimo. Pero nosotros, por ejemplo, si yo tengo un embalaje mediano, que por ejemplo mide 20 por 13 por 20, ¿será necesario colocar 5 sensores? O sea, también les dije que el data lawyer es masa térmica. Nosotros debemos evaluar en qué momento usamos 5 y en qué momento usamos menos, ¿no? Por ejemplo, la ISPE menciona que, no menciona la cantidad, pero menciona que se debe respetar el plano superior, medio, inferior. O sea, da a entender como mínimo 3 sensores. Si yo veo que tengo un embalaje, un contenedor que no es tan grande, pues con 3 es suficiente, mientras que yo respete el plano superior, plano medio y plano inferior. Pero si es que el embalaje es muy grande, pues estamos hablando de 80 por 80 por 80 o 60 por 60 por 60, pues ahí sí podría contemplar 5 data lawyers en la siguiente disposición que les estoy mostrando. Simulación del perfil térmico. Esto debo yo evaluarlo en función, como ya les dije, a las condiciones de data real, y esto, como ya obtuve mi perfil térmico, lo voy a setear en mi climatic chamber. Y pues me tiene que replicar el mismo comportamiento para yo también someter mis contenedores a dichas temperaturas y en función al tiempo determinado. Ahora, ¿qué configuraciones mínimas debo realizar en la calificación de diseño? Debo realizar para perfil caliente 2 escenarios, uno con carga máxima y otro con carga mínima. Y para mi perfil frío, uno con carga máxima y otro con carga mínima. En total, 4 pruebas. Ahora, también recomiendan que esto se debe hacer uno en verano y otro en invierno. O sea, 4 pruebas en verano y 4 pruebas en invierno. Pero esto lo hacen porque en Europa, en Estados Unidos, pues ustedes saben que el verano y el invierno son temperaturas muy extremas. Pueden irse hasta -40, -50, como en verano pueden irse hasta 50, 60. Acá en nuestra realidad no es tanta la variación, pero sí es un poco el cambio brusco, pues se tendría que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto influye estos cambios en mi embalaje, ¿no? Pero como les repito, se debe hacer como mínimo 4 pruebas. Carga mínima, carga máxima en caliente, carga mínima caliente, carga máxima frío, carga mínima frío. Total, 4 pruebas. Acá, por ejemplo, se hizo una calificación de diseño para esta solución, que es de 60 horas, utilizando JMPax, con el peso volumen de 4 kilos y un volumen de 14 litros. Acá, como pueden ver los resultados, en función al perfil térmico para invierno del ambiental, la temperatura ambiental, con respecto al comportamiento de los sensores internos. Como pueden ver, está dentro del rango, ¿correcto? Igual acá, como pueden ver, uno es para carga mínima y otro es para carga máxima. Está dentro del rango. Calificación de operación. Esta es la segunda etapa que se realiza después de haber realizado la calificación de diseño. Igual se tiene que realizar en una cámara climática, desafiando los sistemas de embalaje en relación a los criterios de aceptación. Estas pruebas igual se realizan con producto real vencido o placebo, siempre respetando la equivalencia peso-volumen y observando los parámetros de tiempo y temperatura previamente desarrollados y documentados.
Los siguientes parámetros mínimos que describe el protocolo debe ser la configuración de la caja, cantidad de geles fríos y congelados, acondicionamiento de los elementos fríos, ubicación y número de data lawyers que vamos a utilizar y las cargas mínimas y máximas, ¿no? La prueba de simulación de perfil térmico, igual debo contemplar una carga máxima y una carga mínima, pero esta vez por triplicado. El perfil térmico, triplicado para cada perfil, el data lawyer debe estar calibrado y la periodicidad de grabación de datos no debe exceder los 30 minutos, pero lo recomendable siempre está de 5 a 10, ¿no? Yo recomiendo hacerlo con 5 minutos para poder monitorear constantemente el comportamiento de la temperatura. Y pues debo tener plasmado la localización de los sensores. Estas son las configuraciones a realizar. Para cada perfil, yo debo hacer mi carga mínima y mi carga máxima por triplicado. En total, ¿cuántas pruebas son? Son 12. Y también se recomienda que se debe hacer estas 12 pruebas en verano y estas 12 pruebas en invierno. Pero como repito, en Europa, en Estados Unidos, pues las temperaturas son muy extremas, por eso evalúan eso. Acá hay la misma contenedor, pero para operación, y acá están los resultados, ¿no? Como pueden ver, igual por triplicado, por ejemplo, esto se hizo para la primera prueba de operación, carga mínima, carga máxima. ¿Correcto? Calificación de desempeño. Consiste en el uso de producto real o placebo o de baja, y la particularidad de esta prueba es que se va a realizar en condiciones reales. Ya se va a hacer con su operador logístico, su transportista, a condiciones reales, ya en ruta. Esta prueba también se debe hacer por triplicado para carga mínima y para carga máxima. Igual los tiempos de grabación deben ser recomendable 5 minutos para tener una data más robusta. La calificación de diseño y operación deben estar completas para yo recién iniciar mi calificación de desempeño. También el protocolo se debe estar aprobado previamente. Ya debe haber procedimientos para la preparación de caja. Ya debo tener también mis rutas críticas, en mi región más caliente, mi región más fría. Cabe resaltar que los despachos deben ser en días diferentes. O sea, yo no puedo hacer 3 pruebas de desempeño al mismo día. No, debo hacer uno, hace el ruteo, regresa, evalúo. Si es que salió bien, recién hago la siguiente, salió bien y finalmente hago la tercera. Si es que sale mal, podemos repetir. Tal vez puede ser algún error humano o algo tal vez que no salió bien y se puede repetir, y si sale bien continúo, pero si constantemente me está saliendo mal, pues ¿qué tengo que hacer? Regresar de cero, porque algo no he hecho bien, ¿correcto? Acá ya en desempeño se recomienda solo usar 2 data lawyers internos, en el punto crítico más frío y el más caliente, que ya he identificado en mi calificación de diseño y operación. Y siempre debo colocar en todas las pruebas un sensor de temperatura externo para poder monitorear a qué temperatura está sometido en función a los sensores, la data de los sensores internos. ¿Cuáles son las configuraciones a realizar? Similares a la de operación. Debo contemplar un perfil caliente, un perfil frío. Debo tener mi carga mínima, carga máxima por triplicado. En otras palabras, debo tener 12 pruebas. Y también recomiendan que debo hacer estas 12 pruebas en verano y estas 12 pruebas en invierno, ¿no? Pero con desvío eso es en el extranjero. Los resultados satisfactorios de la calificación de desempeño propician un alto grado de seguridad de los productos sensibles a tiempo y temperatura. Serán transportados o distribuidos dentro de los rangos de temperatura o condiciones logísticas previsibles, manteniendo las características calidad, eficacia y seguridad de los productos termosensibles. Con esta calificación, yo puedo decir que mi contenedor ya está calificado cuando tiene calificación de diseño, operación y desempeño. Y con eso yo ya puedo demostrar mediante evidencia documentada que mi contenedor me va a cumplir mi rango de operación, que en este caso si es para cadena fría 2 a 8 o si es para embalajes tipo CRT 15 a 25, ¿no? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de una calificación de desempeño que se realizó a un cliente, pues se le toma foto, pues no se documenta, se toma foto al furgón donde está yendo y la posición en la que está yendo, ¿no?
Todo esto siempre documentado, con guías de remisión, tanto del transportista como del cliente. También debe estar documentado todo esto en el protocolo, para que dejar evidencia. Bueno, eso sería todo. Por favor, si acá dejo mis datos, mi correo, mi celular, ¿no? Si tuvieran alguna consulta, duda, por favor, háganmela llegar. Sí, muchas gracias, Jonathan. Excelente presentación. Nuevos términos que nos han servido, que nos están sirviendo ahorita mucho. La verdad, por ejemplo, eso de ultracongelación es excelente. Y las diferentes, se puede decir, embalajes térmicos, bueno, que son los embalajes pasivos que nos estás indicando, ¿no? Acá hay algunas preguntas que te las voy a hacer saber ahorita. Por ejemplo, dice, ¿cuáles serían las condiciones de almacenamiento para los acumuladores? ¿Y esto se pueden reutilizar sin fecha de caducidad? Bueno, normalmente cuando uno adquiere uno de estos tipos acumuladores o refrigerantes, siempre te tienen que dar una ficha técnica y un certificado de liberación. En dicho certificado de liberación te va a mencionar si es que presenta o no fecha de caducidad. Normalmente el estándar es que le colocan que te va a durar un año. Ese es lo normal, ¿no? Y bueno, debe tener sus pruebas también de microbiológicas y todo documentado, ¿no? De que no te va a presentar problemas. En función al tipo de criterio de aceptación que vas a usar, por ejemplo, si voy a usar 2 a 8, pues yo debo de tener estos refrigerantes o acumuladores. Normalmente se utilizan en rangos de congelación y en refrigeración. Pero este rango de congelación no es que lo voy a tener en congelado y lo voy a colocar directo en mi contenedor. No, yo lo tengo que aclimatarlo por un tiempo aproximado 45 minutos a 1 hora, y cuando está entre 0 y menos 1 grado, recién puedo incorporarlo en mi contenedor. Todo esto debe estar documentado y debe estar plasmado en un protocolo. Todo eso ya lo debo tener yo estandarizado para recién replicarlo. Pero, como menciono, puede estar en congelación, así como puede estar en refrigeración, y para algunas soluciones CRT puede estar simplemente en refrigeración o también en temperaturas más o menos que están de 2 a 15 grados. Pero eso principalmente para CRT, ¿no? Pero si es para refrigeración o congelación, puede estar en el rango de menos 25, menos 15 o de 2 a 8. Va a depender de tu configuración. Todo esto, como le repito, debe estar documentado en tu protocolo. Ok. Y no sé si puedes repetir nuevamente, porque la pregunta dice, ¿cómo saber la densidad de nuestro Tecnopor? ¿No? Ah, ¿Cómo ya. saber, no? Si es Sí, que... Ok. bueno, es muy sencillo hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Tienes tu caja, por ejemplo, normalmente haces un pedido de ¿cuánto? Pues 20, 30 cajas, ¿no? Agarras una cajita, de preferencia yo, por ejemplo, utilizo un cortador semiprofesional de Tecnopor, pero puedes hacerlo tú con una cuchilla, lo más que te quede lo más exacto posible, pues no puede tener mucho, el corte no puede ser muy, no puede ser, o sea, no puede quedar como que grumos, no debe ser lo más liso posible para que tengas un peso exacto y las dimensiones exactas. Si tienes un cúter bien afilado, lo puedes hacer. Haces el corte como un cuadradito, lo pesas en una balanza que debe estar calibrada, tomas las dimensiones largo, ancho, alto, lo pasas a metros cúbicos y pues, ¿qué es la densidad? Peso sobre volumen. Haces este cálculo, bueno, el peso también debe estar en kilogramo, por si acaso, kilogramo por metro sobre metro cúbico, y esta división te va a hacer más o menos, te va a dar una idea de qué densidad está. Con esto no estoy diciendo que este es un cálculo exacto, no, pero te da una idea, una referencia de en qué densidad puede estar, porque como repito, puede haber casos en que el proveedor, tal vez si no es muy formal, principalmente esto pasa con los distribuidores, porque acá en el Perú hay 4 proveedores de Tecnopor, los más conocidos. No lo voy a decir, pero hay 4 que son los más conocidos y los demás son distribuidores. Y el distribuidor, pues, al no ser tal vez muy legal, se podría decir, te puede vender otra densidad, ¿no? Para abaratarse costos. Por eso es bueno hacer este ejercicio. Lo que vas a hacer es sacrificar una caja y recomiendo siempre un pedazo de la parte superior, una de la base y una de la tapa. Con esto ya te va a dar una idea más o menos de en qué rango se encuentra la densidad. Porque como he repetido también, hay un error. Y ese error también debemos de revisarlo en la ficha técnica. Porque hay unos que te ponen, el error está comprendido en un 3%.
otros te dicen 5%, hasta 5 es lo máximo, creo yo, que la tolerancia, pero he visto casos que llega hasta 10, 15%, o sea, no te da un rango exacto, pues y esto sí te va a influir en la calificación, más aún en rangos de temperatura caliente, pues te va a reducir drásticamente tu tiempo de vida, o sea, tu tiempo de duración del rango de cadena de frío. Ok, otra consulta que nos están haciendo llegar. Como dice, si tienen cajas de poliuretano, ¿cuál sería y utilizan cinta para retirar el embalaje, platinado y con los golpes, cuál sería, o cuáles son los cuidados que se deberían de tener con estas cajas, ¿no? De El poliuretano. poliuretano es muy bueno. Yo lo recomiendo utilizar para soluciones de 48 a 72 horas. Ahora, va a depender bastante de tu logística, de tu courier, porque no todos los transportistas son iguales. Algunos tienen los cuidados respectivos y otros pues lo tratan como si fuera bulto, ¿no? Lo tiran, o sea, no tienen los cuidados. Uno, para poder cuidar mejor la caja, puede colocarlos caja de cartón en la caja, ¿no? Y lo puede embalar con stretch film, pero va a depender, como digo, en gran parte de tu logística de transporte. Si es que lo cuidan bien, si es que no lo golpean, si es que lo transportan como lo que es producto farmacéutico con los cuidados respectivos, pues te debería durar unas 5 a 10 veces. Pero si es que no lo tratan bien, lo tratan como carga seca, eso va a depender bastante también. Hay operadores y operadores, ¿no? Hay operadores que te transportan tu cajita, pero con sacos de cualquier cosa, juguetes, lo que sea, ¿no? Hay operadores que están especializados en este rubro y estos son los que te van a tener los cuidados respectivos. Pero si es que tú vas a elegir el término es carga seca, pues no te va a durar la caja ni 2 ni 3 veces, porque en el transporte se golpea mucho, lo tiran, a veces subcontratan, cuando llega un punto lo mandan a otro operador y pues no tienen los cuidados respectivos. Pero lo más que se puede hacer es colocarle una caja de cartón y embalarlo con stretch film. Más no se puede hacer. Okay, es una buena solución, ¿no? Colocarle una caja de cartón adicional. Bueno. Acá hay otra pregunta que nos dicen, ¿qué tipo de sistema es el que usted recomienda? Sistema activo o pasivo. Eso va a depender bastante de cómo tienes las facilidades. Por ejemplo, si tú tienes en el vehículo, o sea, el sistema activo, como mencioné, requiere de conexión eléctrica. Si uno, por ejemplo, va a transportar de manera local y tiene un vehículo que tiene acceso a su toma de energía, pues lo puede conectar y tranquilamente puede ir. Pero claro, sí, debe de calificarse también ese contenedor. Y pues mientras que cumpla la calificación, en este caso, este tipo de contenedor sería una calificación de instalación, operación y desempeño, pues se puede utilizar, ¿no? Pero también el costo es mayor. Una de estos contenedores, de estos sistemas activos, no está bajando de 600, 700 dólares cada uno. Así que si uno se pone a evaluar, pues una solución descartable, una pasiva, el kit está oscilando entre 50 a 100 soles cada uno. Y no sé, y bueno, pues dependiendo, si uno tiene bastantes entregas, pues no va a tener tendría que tener varios de estos contenedores activos, ¿no? Es más estable, es más robusto, sí, pero es más costoso. Ya depende de evaluar tu factibilidad, ¿no? Si es que tu producto te va a sustentar esta inversión. Pero el activo, pues, te mantiene mucho más constante, sí, es más constante la temperatura. Claro, ¿no? Va a depender del producto que estamos distribuyendo y el costo. Entonces, otra pregunta que nos dice, una droguería que tiene una temperatura controlada y brinda servicio de almacenamiento, ¿es necesario la calificación del embalaje? Bueno, creo que si no da el servicio de transporte, no creo que no. Ajá, correcto. Si es que va a ofrecer el servicio de distribución, pues sí, tienes que tener tu embalaje. O puedes tener dos, o puedes calificar tu vehículo o puedes calificar tu embalaje. No es necesario que tener los dos, cualquiera de los dos puedes tener, pero ahí tienes que evaluar cuál te sale más a cuenta, pues, ¿no? Implementar un vehículo para CRT es costoso, pues si es que el vehículo no tiene aislamiento, no tiene el equipo de enfriamiento, eso tranquilamente te puede costar entre unos 15,000 a 20,000 dólares. Y pues si es que no mueves mucho producto, pues puedes empezar con un embalaje, pues es mucho más económico.
Ok. Bueno, antes de terminar, ya se nos está pasando el tiempo. El Data Lawyer dice IPC que mostró, ¿se puede cambiar la batería? ¿Qué termómetro infrarrojo recomienda usted para medir la temperatura de las vacunas y cold packs? No, el termómetro infrarrojo, yo lo estoy utilizando para medir la temperatura superficial del gel. Si me preguntan para medir la temperatura del producto, no es lo correcto. Esto solo me permite medir temperatura superficial del gel porque tiene un margen de error muy alto, es de 2 grados. Este equipo es de 2 grados, tener en cuenta. Por eso me da una temperatura referencial. Si yo quiero medir temperatura de producto, debí yo haber colocado un data lawyer dentro de ese producto para medir la temperatura. Y pues en el medio hay bastantes modelos y marcas de termómetro infrarrojo, ¿no? Pero bueno, si me das una recomendación, el más estable, el más robusto y el que dura más, pues son los Fluke. Pero también son los más costosos. Esos no bajan de 250 a $300 cada uno, sin calibración. Sin calibración, ok. Y pues los data lawyers que mencioné de IPC, por ejemplo, te duran entre 2 a 3 años, ¿no? Y la batería se puede cambiar, sí, pero la batería cuesta casi la mitad del equipo. O sea, si te pones a evaluar, mejor sale a cuenta uno nuevo para tener las confianzas del caso. Ok, muy bien. Otra pregunta, y esta es la última, Jonathan, por favor. Cuando uno ya obtiene la calificación, ¿cuál es el tiempo que es validera esta calificación, ¿no? ¿Tiene alguna vigencia o anualmente cómo puedo hacer para que tenga sustento mi calificación? Claro, muy buena pregunta. Normalmente, según referencias internacionales, incluso mencionan que esto se debe ser anual, ¿no? Las referencias son muy estrictas. Por ejemplo, ISPE, PDA, sí dicen anual tiene que ser, esto debe ser anual, pero acá más o menos manejando a nivel regional, pues se tolera entre 2 a 3 años, siempre y cuando, pero o sea, ¿qué quiere decir? ¿Yo califico y ya nunca más debo monitorear? No, tampoco es así. Yo eventualmente, por ejemplo, cada 15 días que hago mis envíos, puedo colocar mi data lawyer para yo hacer un monitoreo si es que se está cumpliendo o no el rango del criterio de aceptación, ¿no? O sea, yo eventualmente califico, perfecto, pero por ejemplo, de mis 20 envíos que hago al mes, al menos 1 o 2 debo de monitorear la temperatura. Pero si me preguntan el nivel de cuánto tiempo me va a durar, yo diría unos 2 años, 2 a 3 años que me puede durar esta calificación. ¿Por qué? Porque la temperatura con el tiempo, cada el verano se hace más caliente, el invierno se hace más frío. Y yo debo de evaluar eso. Y es por eso que se recomienda hacer, por ejemplo, las referencias internacionales dicen que eso debe ser anual, porque cada vez se dan cuenta que por el calentamiento global, más caliente, se vuelve más frío y eso repercute pues, en el tiempo de duración de mi contenedor pasivo. Pero a nivel regional podemos manejarlo entre 2 a 3 años. Qué bueno, qué bueno. Ok, Jonathan. Bueno, esas son las preguntas. Si es que hubiesen algunas consultas adicionales, por favor, pueden mandarnos mensajes a nuestro correo electrónico donde ustedes se han inscrito a informes. A ver, voy a poner acá, pero antes que nada, quiero agradecer, Jonathan. De verdad que una excelente presentación. Hay nuevos conceptos de que nosotros nos has refrescado y bueno, y nos has actualizado, ¿no? De información.